el país y más en nuestras fronteras. Sean ustedes bienvenidos a Palitos y Boliches, su noticiero de confianza. Mi nombre es Carlos Allende, mis niños, ya estamos cerca de irnos al fin de semana. Dieguito está muy feliz por ello. Y aunque les tengo una mala, mis niños, la chela, la cervecilla, empezó junio casi 20% más cara. Güey, o sea, no es broma. La charola esta de 24 latas, ya ves que es la popular, ¿no? Para reuniones y fines de semana, pasó de 365 a 500 varos. Ah, sí, perro. Por esta. Y si no, aquí está la otra. Y no la frieguen. Están viendo que estamos pasando las de Caín, ¿no? Inflación, economía valiendo sorbete. Y lo único que nos mantiene cuerdos es saber que el fin de semana va a llegar y que vamos a poder echarnos unas frías viendo el fútbol o básquet o lo que les guste. Ya ni eso, güey. Van a empezar a ver que en su tienda de confianza, sea de la esquina o de una cadena comercial, la chela va a empezar a subir entre 3 y 5 varos, papito. Aún no tenemos señales claras de por qué está pasando esto, pero ya parece que no podemos tener nada, güey, porque el mundo nos lo arrebata. Ahora hasta crudear va a salir más caro, güey, imagínate. ¿Cuántos más, Peña Nieto? Maldita sea. En la próxima hora te contaré las historias que te importan y que necesitas saber. Entonces empecemos esto que algunos llaman el cuaderno escolar en el salón de clases de la información. Espera que nos salvamos. ¿De qué te estás riendo? Danos sus mensajes al 55 61 18 31 57. Damos sus mensajes para que este viernes, terminando la semanita. Oigan, hacemos la comenzación de este espacio informativo en Colima, donde anunciaron la creación de un panteón forense donde puedan dar el último adiós a las personas que perdieron la vida a causa del crimen organizado. Vean a los extremos que ya estamos llegando. La iniciativa está encabezada por la Comisión de Víctimas y la Comisión de Búsqueda de Personas, quienes dicen que a más tardar se va a terminar de construir va a empezar a construir en el 2023, el año que entra. Y en Nayarit también van a crear un panteón forense justo para ahí sepultar a personas desaparecidas. La idea es crear un mapa genómico para que uno de los cuerpos que pertenecen al Departamento de Personas Fallecidas sin identificar puedan tener esa información y eventualmente poder llegar a asignarle la identidad de esa persona. Pero ya ven que ya apenas está creando todo este Centro Nacional de Identificación. Vamos a ver qué pasa. Entre tanto, el gobierno estatal y la Fundación de Antropología Forense de Guatemala van a darle lo más rápido posible a este asunto para tener lista la inversión de 18 millones de pesos que necesita, que así a simple vista pareciera que son dos estados haciendo lo mismo. Lo que debemos observar es el posible inicio de la normalización de personas desaparecidas y las formas que se adoptan para atender los más de 100,000 casos que tenemos registrados a nivel nacional. Oye, ya que estamos en Nayarit, mis niños, resulta ser que el gobierno de ese estado no dará ni un centímetro de tierra para la comunidad vijarica. Ya ven que andaba aquí el lunes Andrés prometió resolver una disputa que ganaderos de Nayarit tienen con la comunidad vijarica de Sebastián Tuxpax y Mezquitic, allá en Jalisco. Su postura parecía inclinarse a favor de la comunidad indígena, ¿no? La postura del presidente. Ya ven que tiene ahí una afinidad por las comunidades originarias, ¿no?, de todo el país. La cosa era que Nayarit contra Jalisco por 11,000 hectáreas de terreno. Pelearse por terrenos, ¿no?, como siempre ha sido en este país. Este es un pleito entre indígenas y ganaderos que lleva más de 60 años. Eso es, Andrés le pidió al gobierno federal no prestarse a componendas de tipo político y que de seguir apoyando a Jalisco con esta causa no cederán ni un milímetro. Algo muy parecido pasa en el sur con Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Vean que hay un punto donde confluyen los tres estados. Es la frontera de la Y, que se le conoce como punto PUT, PUT, así se le llama PUT, que desde 1974, cuando Quintana Roo se volvió estado, siguen disputas, o sea, no se ponen de acuerdo dónde termina un estado y dónde acaba el otro. Ojalá no se repita la misma historia con estos estados allá del Pacífico, pero ya ven que luego las cosas tienden a repetirse.
Oigan, hablemos de seguridad, mis niños, porque empecemos con Guanajuato, uno de los estados que persistentemente aparecen en los primeros lugares de este tipo de listas de violencia. Según datos de la Comisión Nacional de Seguridad, hasta mayo fueron asesinadas 336 personas en este estado del Bajío, 10 personas diarias. Un poquito más, ¿no? Pero no por nada ocupan el primer lugar constantemente en este tipo de listas. Bueno, y el Estado de México no se queda atrás. Ahí la cifra total es de 231 personas asesinadas en lo que llevamos de 2022 con corte hasta mayo. Y Michoacán cierra el podio de la deshonra con 194 homicidios. Bueno, y en Sonora también tienen ahí un caso un poco peculiar. Porque en temas de delitos, la extorsión ahí la están viviendo, pero en serio. Cada mes estos pelafustanes en Sonora logran sacar 1.200.000 pesos a los sonorenses honrados, sonorenses trabajadores, que más o menos son de a 15,000 pesos por víctima promedio. Es un negocio evidentemente ilegal, pero rentable para quien lo ejerce de manera correcta, ¿no? O bien. La Secretaría de Seguridad Pública del Estado publicó el top 10 de los números telefónicos con más reportes de extorsión. Ahí por si les ocupa, ¿no? Conocer este tipo de cosas. El más popular tiene 48 reportes de denuncias y ahora el Centro de Atención a Llamadas de Emergencia en Sonora dice que el C5 recibe más o menos 80 casos de extorsión al mes, pero esos casos ya son consumados, ya los extorsionaron y denuncian con la idea de que puedan recuperar algo de lo que perdieron a manos de los extorsionadores, que sabiendo dónde vivimos es un poco complicado. Pero entre los problemas que no existen, porque ya ven que ya no estamos en una nueva realidad transformada, es el huachicol. Aún así, resistiéndose a toda declaración y decreto presidencial, Hidalgo es el estado con más denuncias ante la Fiscalía General de la República por robo de gasolina, robo de combustible. Así está el top a nivel nacional. En los primeros 4 meses del año, Hidalgo recibió 405 denuncias. Le sigue el Edomex con 290, Puebla 278, Veracruz 187, Nuevo León 126 y Tabasco 116. O sea, pero eso es de otra dimensión, ¿no? Son otros Tabasco, otro Hidalgo. Aquí en México, en este México en el que tú y yo estamos, no pasa eso, ¿no? Eso se acabó el 1 de diciembre de 2018. Ah, sí, oye, ¿y qué pasó? ¿Qué pasó con la tragedia de Tlahuelilpan? Ahora que estamos hablando de Huachicol e Hidalgo. Ahí hay un tema pendiente, porque la petición de indemnización de unos familiares, de parte de algunos familiares de las personas que murieron en la explosión, está como medio empantanada. El abogado del caso logró recibir un fallo a su favor en una demanda colectiva, ¿no? A nombre de más o menos 100 personas, la cual va a ser resuelta en un juzgado de Hidalgo. La estaban tratando de juntar con otra que tenían aquí en la Ciudad de México. Dijeron que no, van por separado. Entonces, ahí una se va a resolver en Hidalgo y otra aquí en México. Les decía, hay 2 demandas colectivas por esta indemnización que, aparte, no estoy muy de acuerdo, pero la primera se está trabajando aquí en la ciudad y están pidiendo $500 millones de dólares. Y la otra, que estamos hablando, está en Hidalgo pidiendo $1,100 millones de dólares. El argumento, digo, esto no lo va a pagar el gobierno, no se me preocupen, de por sí, imagínense. El argumento para pedir este monto es para la reparación del daño y por la omisión de prestar auxilio y ayuda por parte de la aseguradora Mapfre, quienes tenían contratada una póliza con Pemex para este tipo de cosas, pero Mapfre se intentó zafar para variar. Con ¿cómo se llama esta cosa? Un reporte, no, ¿cómo se llama? Para un reporte, hombre. Pero un juez los mandó de regreso y la neta, qué bueno. Oigan, María Elena Ríos, ¿se acordarán de ella? María Elena Ríos es la mujer saxofonista que fue atacada con ácido en septiembre de 2019. Y desde entonces lleva protección, ¿no? Porque al final parte de sus agresores seguían libres y esta protección venció hace poco y le pidió ya al gobierno renovar este apoyo de protección porque todavía quedaba uno de sus atacantes libre. Según el subsecretario de Seguridad Federal, Ricardo Mejía, las medidas de seguridad ya fueron renovadas, entonces ahí María Elena ya tiene eso cubierto, que ya vamos para 3 años de este caso y todavía falta entamar a uno. Luego, porque uno pierde las esperanzas en el sistema judicial y en la rendición de cuentas o de justicia en este país, ¿no? Oye, en un tema similar fue detenido un posible feminicida serial. El relajo pasó en Querétaro y ahí la Fiscalía de Morelos, parecer en conjunto con la de Querétaro, arrestó a este carnal, porque este balagardo también tiene antecedentes de agresión graves en Veracruz. Acá estamos viendo Querétaro, Morelos y Veracruz. Según Ricardo Mejía, el subsecretario de Seguridad, este muchacho, este tipo, está implicado en al menos 7
casos de feminicidio. El caballero de nombre Greg Román parece que pasará el resto de su vida en el tanque y la neta, qué bueno. Mis niños, la violencia en el país ha sido una constante desde hace ya varios años. Y organizaciones internacionales encendieron las alertas, ubicando a México en el lugar 4 dentro del ranking de los países con mayor criminalidad en el planeta. Solo estamos por debajo del Congo, Colombia y Myanmar. ¡Métanse aquí, métanse aquí! ¡Ayúdame con la niña! Ante la ola de inseguridad y la creciente tasa de impunidad que padece nuestro país, la Iniciativa Global contra el Crimen Organizado Transnacional ubicó a México dentro del ranking de las 10 naciones más golpeadas por la violencia y el crimen. En su informe 2022, la organización, con sede en Suiza, enlistó a los países que cuentan con los grupos criminales más buscados e importantes en todo el mundo. En los primeros lugares aparecen el Congo, seguido de Colombia, Myanmar y México en cuarto lugar. El estudio también reveló que nuestro país cuenta con uno de los mayores mercados ilegales, entre los que destacan el tráfico de personas, armas y drogas, así como delitos contra la flora, fauna y los recursos no renovables. Otro de los temas que resaltó es la violencia que vive el gremio periodístico, misma que le ha arrebatado la vida a 11 comunicadores en lo que va del año. Aquí desde Tijuana, donde enterramos a 2 de nuestros colegas, Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, en menos de una semana, no dejaremos de exigir justicia, porque no se mata la verdad matando periodistas. Israel Morales, Heraldo Televisión. Oigan, el lunes ya ven que fue el impacto de Ágata, un huracán categoría 2 en las costas de Oaxaca. Y aún los daños se están, o sea, creo que hace mucho no había tanto daño en algún estado de la República con un huracán de tan poca intensidad, ¿no? Digo, llegar ya al esquema de las categorías de un huracán, pues sí está canijo, pero tienen hasta el 5. Aquí estamos hablando de que Ágata llegó como categoría 2. La cosa es que por todas las afectaciones que está teniendo, ya varias víctimas mortales, el gobierno de la Ciudad de México instaló centros de acopios en explanadas de las 16 alcaldías para que quien pueda done lo que se necesita. ¿Qué se puede donar? Que bueno, que preguntan. Alimentos enlatados que no perecederos, a eso digo, todo perece, ¿verdad? Pero los enlatados todavía tienen un poco más de vida útil. Agua embotellada, ropa y zapatos en buen estado, por favor. Botiquín de primeros auxilios siempre útil. Insumos de higiene personal. Insumos para limpieza, alimentos para animales de compañía, o sea, para mascotas, lo que ustedes gusten, en un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Pueden llevar este tipo de cosas, de víveres, para apoyar a nuestros hermanos oaxaqueños que ahorita la están pasando bastante mal. Oye, hablando de los estragos causados por Ágata, 25%, un cuarto del servicio eléctrico que fue afectado en Oaxaca y Veracruz aún no se restablece. Estamos hablando de que más o menos 21,000 personas siguen sin luz allá en Veracruz. La CFE, en Veracruz y en Oaxaca, la CFE dice que le va a meter turbo a los trabajos en las zonas afectadas. Ojalá que sí, porque ya llevamos 4 días de estar incomunicados. Mis niños, la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados tiene un gran encargo para el próximo periodo de sesiones en septiembre: aprobar una nueva ley general de aguas nacionales. Acá tampoco es como que les queda de otra, porque la misma Corte los tiene casi amenazados, la Suprema Corte, para que la tengan lista. O sea, ya es un mandato, ya no tienen opción. Esta ley quiere atacar varios problemas que asaltan al público mexicano. El primero es reducir la cantidad de gente que no tiene acceso al agua, que según la Comisión Nacional del Agua es como el 10% de la población. Se adelantan algunos mecanismos para poder cobrarle a los grandes usuarios para financiar la construcción de infraestructura suficiente para justo entregarle agua a los 12 millones de mexicanos que hace falta. Además, hay temas de contaminación de ríos, cuencas y lagos que tendrá que igual hacerse cargo. Que en México, han de saber, hay 3,960 plantas de tratamiento de aguas residuales, pero funcionan solamente 1,460. O sea, el 63%, casi 2/3 partes de las plantas no funciona porque los municipios, que son los encargados de este tipo de temas, no tienen dinero para pagar la luz que se necesita para tenerlas ahí funcionando. Le deben a la Conagua y al SAT. Entonces, andamos mal por todos lados, ¿no? Pero bueno, en más temas acuosos, hídricos,
En Sinaloa les falta tanta agua que el DIF estatal le dio a sus atendidos, a la gente, 479,196 litros de agua purificada para que puedan aguantar la ola de calor que los trae a puro pan, porque agua ya se acabó. La campaña se llama Aguatón, y tiene como objetivo atender a 16 municipios y además de tratar de recolectar agua potable para llevarla a zonas con sequía severa. Y con esto se va a lograr beneficiar, les decía, 315 comunidades y más de 100,000 personas. Vaya, con el afán, mis niños, de llevarnos a conocer todos los mercados, el caballero Anistro se fue hasta Inglaterra para presentar un mercado un poco particular. Mercados públicos hay, sin exagerar, en cualquier rincón del mundo, pero ¿qué diferencia hay con los de la Ciudad de México? Para averiguarlo viajamos casi 9,000 kilómetros hasta Londres, Inglaterra, solamente para caminar unos cuantos. Este es llamado Southbank Center, cuenta con al menos 50 locales, es principalmente gastronómico y uno de los más cercanos a la zona turística de la capital. Las clásicas carpas naranjas aquí son de color negro y con cierta distancia entre un comercio y otro. Y miren, de acuerdo con el gobierno del Reino Unido, hay más de 198 mercados públicos como este. La mayoría son así multiculturales porque vamos a poder encontrar comida de todas partes. Tailandia, Venezuela, Corea, Japón, Francia. Aquí hay comida del mundo y se paga en libras. Para ajustar, hagamos cuentas. Una libra equivale aproximadamente, y dependiendo del tipo de cambio, 25.50 pesos mexicanos. Precios hay variados. Por ejemplo, una empanada de pollo ronda las 2 libras con 50 centavos, es decir, unos 65 pesos la pieza. Una arepa en el local venezolano aquí se vende a 10 libras, es decir, unos 251 pesos. O el bowl de comida tailandesa que ronda los 240 pesos mexicanos. Y bueno, para que nos demos una idea, nos acabamos de comprar una brocheta de 5 fresitas con chocolate. Nos costó 6 libras, aproximadamente 148 pesos mexicanos. Creo que ahí está también una de las diferencias entre un mercado público en México y un mercado público en Londres. Esto costaría aproximadamente 35 pesos allá, acá 148 pesos. Pero una de las particularidades es que ya en su mayoría no aceptan efectivo y se pasan con tarjeta contactless. Aquí no habrá licuachelas como en Tepito, pero sí comercios dedicados a la venta de alcohol. El principal es el vino espumoso, rosado y el tinto a 6 libras por copa, es decir, unos 152 pesos. Acá la particularidad también es que pueden tomar a partir de las 9 de la mañana. Pueden tomar en la calle cualquier tipo de alcohol y bueno, nadie les dice nada. Pero aún estando tan lejos de la capital mexicana, hay lugares que recuerdan al mismísimo hogar. En el 103 del Hampstead Road, a unos 30 minutos del centro de Londres, se encuentra esta tiendita de productos mexicanos. Fue fundada por Marisol, originaria de la Ciudad de México. Inició hace 17 años, primero con un restaurante de antojitos y gastronomía mexicana. Después los mismos comensales comenzaron a pedirle productos y de ahí nació El Mestizo. Y vendemos pues tamales, comida congelada, vendemos tostadas, tortillas, toda la vitamina T, ya sabes. Sí. Salsas, mole, chocolate, porque pues realmente los mexicanos extrañamos pues eso, ¿no? Nuestro ambiente, que nos consientan, que las salsitas, que los limoncitos. Principales clientes, claro, mexicanos, porque encuentran todo tipo de productos, dulces, salados y hasta para el desayuno clásico. Ahora que si andan por acá y de repente se les antoja el chilaquil verde, pues aquí tienen todo. Por ejemplo, totopos, si ya se los quieren aventar nada más ahí. Por acá tenemos salsa de tomatillo verde, o tenemos tortillas también por si los quieren hacer desde cero. Incluso acá tenemos queso, tenemos crema, tenemos todo para hacerlos, incluso quesadillas. Y bueno, por acá se pueden pasar por unos dulces. No, bueno, aquí tienen todo. Oye, ¿y te ha tocado, por ejemplo, algún inglés, alguna persona extranjera que diga, me enamoré de los chilaquiles verdes? Ah, claro, algo así. Claro. Viene, hay un señor que dice, es mi cumpleaños, y la esposa dice, le encantan los chilaquiles. Abigail es originaria de Querétaro y vive desde hace un par de años en este lugar. La encontramos comprando ingredientes para un pozole que preparará para ella y su novio argentino. Bueno, queríamos hacer pozole, mi novio me tiene diciendo que quiere pozole hace 2 años, así que vinimos por el maíz y todos los chiles, porque no se puede encontrar otro lugar más que aquí. Oye, ¿y los chilaquiles qué tal? Riquísimos, hasta aprendí a hacerlo yo. ¿Ah, sí? Sí. A ver, ¿cómo se llama un buen chilaquil?
Una rica salsa verde. Sí, Para echarle. O con huevitos y chorizo. Mercaditos especializados en productos mexicanos hay escasos, lo que les permite ser conocidos por casi cualquier connacional que visita o vive en esta región de Inglaterra. Bueno, pues los mexicanos que vienen y cocinan y tienen fiestas y quieren pues apapachar a sus amigos. Vienen también muchos ingleses que quieren aprender, que quieren probar, que les gusta explorar, porque esa es la palabra, explorar, y los ingredientes, la comida. También tenemos a Salma Hayek, que es buena clienta. Más que mercados, estos establecimientos fungen como un espacio de convivencia entre quien extraña la tierra que lo vio crecer y tener un pedacito de ella a pesar de los kilómetros de distancia. Antonio Anistro, Heraldo Televisión. Pues la neta, siempre que uno anda de viaje ya por un tiempo considerable o incluso vive lejos de estas fronteras, se le antoja de repente que hasta un pelón pelo rico, que su paleta payaso, que su pozole siempre, pero bueno, eso, qué bueno que existan ese tipo de paraísos gastronómicos mexicanos en otros países del mundo. Niños, momento de irnos con la entrevista. Está con nosotros Arlene Ramírez Uresti, doctora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey. Arlene, ¿cómo estás? Hola Carlos, ¿qué tal? Mucho gusto en saludarte. Gracias por la invitación. No, siempre un placer, Arlene. Oye, creo que tenemos dos temas sobre la mesa hoy. El primero es que hoy justamente se cumplen 100 días del conflicto entre Rusia y Ucrania. Como que se ha ya diluido un poco la discusión de este conflicto, ya 100 días. Suele ser complicado mantener el mismo nivel de discusión, ¿no? de notas al respecto. Entonces, me pareció un buen momento para que nos eches una mano a entender en qué vamos. Bueno, en qué van ellos más bien en Ucrania y Rusia, ya en la zona del Donbass, que tengo entendido es donde ya se están como atrincherando las cosas. Claro, pues mira, a 100 días de iniciado este conflicto tan importante en nuestra época y sobre todo con las consecuencias económicas que ha traído este conflicto, pues la verdad es que es una guerra con ningún ganador y tampoco con algún avance hacia Ucrania o hacia Rusia. La realidad es que se ha complicado muchísimo, no solamente por la escasez que esto ha generado de alimentos, ¿no? de trigo particularmente a nivel global. Hoy vemos una escasez de insumos bastante importante y que es parte de lo que ha generado esta hiperinflación que se está viviendo a nivel global y que ya empezamos a sentir los mexicanos en el bolsillo. La realidad es que este conflicto ha durado mucho más de lo que se esperaba. De inicio, pues bueno, Rusia afirmó en un principio que no era ni una guerra ni una invasión, ¿no? sino el apoyo a dos provincias separatistas que, como bien refieres, ¿no? el Donbass, una de ellas que hasta este momento es uno de los principales frentes de batalla. Y la realidad es que, bueno, pues conforme pasa el tiempo, bien lo has mencionado, se empieza a diluir un poco, no solamente el interés, sino la urgencia de poder resolver este conflicto, que además ha escalado a temas humanitarios y crímenes de guerra bastante importantes, que por supuesto tendrán que ser resueltos e investigados posteriormente. Ya. Oye, resulta como complicado para los que estamos de este lado del mundo y los que también como que no le sabemos mucho este rollo de las relaciones internacionales, entender cómo es que ya se ha llegado a una especie de impasse entre lo que recibe Ucrania de armamento y lo que tiene Rusia. Porque al principio se decía, no, es que Rusia está pa'l perro y no da una. Y de repente como que ya como que plantaron su bandera así de aquí no nos vamos a mover y ahí han aguantado justo en la zona este de Ucrania. Entonces, más o menos, ¿cómo está el asunto a nivel de batallas y de avances en esa zona? Fíjate que ha sido una guerra de sorpresas, porque en realidad Ucrania tiene una capacidad de resistencia y de resiliencia militar bastante importante. No se esperaba una respuesta de esta magnitud por parte de Ucrania. Y cuando vemos el liderazgo del presidente ucraniano y la forma en la que ha llevado, ¿no? a las tropas, pero también a la resistencia civil, pues evidentemente estamos en un punto en el que no podrán avanzar, ¿no? las negociaciones a menos que haya una muestra de voluntad política. Ya lo dijo la Casa Blanca en estos últimos días, si es necesario enviar algún tipo de apoyo, no militar, pero sí armamentista a la zona para terminar con el conflicto, Estados Unidos hoy está en posibilidad y en voluntad de hacerlo. Y la realidad es que esto, por supuesto, que lo único que genera es una alza nueva en las tensiones, que Rusia finalmente, pues,
sienta que esta amenaza que ha llegado también con la expansión de la zona de la OTAN, pues le genere una vulnerabilidad a su zona, ¿no?, de influencia. En realidad el presidente Putin ha generado una tensión mucho más prolongada e innecesaria de lo que era originalmente la encomienda militar, pero en realidad ha mostrado también una parte que no se conocía, y es la debilidad en ciertos puntos estratégicos de la operación militar. Y en ese sentido vemos a una Ucrania creciente, ¿no?, con un espíritu nacionalista bastante arraigado y sobre todo con una voluntad, insisto, de resiliencia, ¿no?, y de superar la invasión y la guerra por parte de Rusia en su territorio, que bueno, nadie se esperaba, y eso es parte de lo que ha prolongado tantísimo este conflicto. Oye, doctora, estaba leyendo en la mañana un artículo que estaba en el New York Times que decía que estábamos en una, como que Putin está más o menos entre la espada y la pared, porque no está pudiendo o avanzar a lo mejor como él le gustaría, y eso podría complicarle un poco las cosas y no ceder. Pero si empieza a ceder y dice como, no, pues sí, estuvo medio canijo este asunto, se va a ver como si estuviera claudicando hacia el occidente y Estados Unidos en específico. Entonces, ¿tú cómo ves esto? Porque parece que estamos ante que esto se va a quedar así por mucho más tiempo. Sí, fíjate que en técnica de negociación internacional hay dos puntos que justo acabas de mencionar. El primero es la renuncia, ¿no?, el ceder de más y el poder renunciar a los objetivos o a los intereses iniciales de la negociación. Y por otro lado es el hacer concesiones, ¿no? El presidente Vladimir Putin ha evitado a toda costa estas dos, tanto el hacer concesiones como el poder renunciar. ¿Qué es lo que pasaría y qué es lo que se necesita? Es cambiar el foco de la negociación, del propósito, de la posición de las dos partes, a moverlo hacia los intereses de las dos partes. Es decir, que ya no importe la posición que tiene cada país respecto al conflicto o a lo que les llevó a este punto de conflicto, sino más bien que busquen el interés en común, y el interés en común es la población civil, ¿no?, el desgaste económico, el desgaste social, la reconstrucción que ambos países tendrán que hacer, no solo de la infraestructura, de los procesos productivos e incluso de los procesos de desarrollo social que tendrán que echarse a andar para poder paliar toda esta serie de consecuencias negativas que se están ya viviendo. Entonces, por un lado, la negociación necesita avanzar a encontrar esos intereses en común, y ya son más que evidentes. La situación humanitaria que está viviendo Ucrania, los desplazados, los refugiados, la cantidad de población civil que ha sido lastimada y violentada en sus derechos humanos, es el interés supremo, digamos, que tendrían que estar encontrando. La negociación hoy podría avanzar con una muestra de voluntad política en aras de buscar justamente el bienestar real de la población, que finalmente es el argumento inicial que tuvo Rusia aparentemente para invadir Ucrania, ¿no? Ayudar a la población civil de estas dos provincias separatistas, ¿no?, en su ambición por lograr la independencia de Ucrania. La realidad es que atrás de esta guerra, Carlos, hay muchos intereses económicos, muchos intereses energéticos. Y acabamos de ver al presidente Emmanuel Macron diciendo claramente que Europa se va a mover hacia la autonomía energética para dejar de depender de Rusia. Y eso, por supuesto, que no le conviene a Rusia. Se le ha caído uno de los puntos más importantes con los que amagaba a la Unión Europea para que no estuvieran apoyando a Ucrania. Al hacer esta declaración, le ponen al presidente Vladimir Putin en una posición en la que muy pronto tendrá que ceder, ¿no?, y ya no necesariamente en favor de los intereses de su población y de la población ucraniana, sino más bien para salvar el proceso económico en lo subsecuente una vez que termine la guerra. Pues sabes que veo yo, doctora, es que justo entre más se prolongue este conflicto, más el resto del mundo va a empezar a aprender a vivir sin, en este caso, el petróleo y el gas ruso y los cereales, las cosechas que salían de Ucrania. Y eso, en un punto, si es que eso se llega a consumar, de que el mundo diga, bueno, pues a la fruta estos dos, cuando ya se termine este rollo, que ojalá sea pronto, pues todos vamos a decir, bueno, pues Ucrania se va a quedar, bueno, ya tengo, y todos van a decir, güey, pues ya no lo necesito.
Exactamente, exactamente, y justo esa es la posición más complicada, porque después de la guerra, ¿no? Ahora sí que en el recuento de los años, finalmente quienes estarán más lastimados será la población civil, que verán afectados, por supuesto, sus procesos productivos, los trabajos. Hoy prácticamente están sobreviviendo a partir de lo que la comunidad internacional está enviando, pero eso también es finito y en algún momento dejará de llegar. Sí, ese es otro punto, ¿no? A favor de, bueno, ya, o sea, hay que presentarse, o sea, ¿ves, doctora, que esto se acabe pronto? Y si sí, ¿de qué forma? Bueno, pronto seguramente no, pero si se acaba, ¿de qué forma sería? Yo creo que se va a terminar con un replanteamiento del suministro energético y del suministro de materia prima para la agroindustria. Son dos temas bastante importantes que hoy ponen, ¿no?, en tela de juicio la cadena o la prevalencia de la cadena de suministros, la eficiencia en la cadena de suministros. Entonces yo creo que esta guerra, por eso te decía al inicio, es una guerra que no va a tener vencedores, es una guerra en donde nadie va a ganar, es una guerra de suma cero, es decir, nadie va a sacar nada bueno de la guerra, ni Rusia, ni Ucrania, ni la comunidad internacional. Quizá los más beneficiados serán los países europeos ganando un territorio de la OTAN, ¿no?, más amplio, pero además ganando una autonomía energética que desde hace años estaban buscando. Y por otro lado, pues por supuesto que Rusia y Ucrania tendrá que, si me permites la expresión muy coloquial, quizá terminar cada quien con su golpe, ¿no?, y empezar a repararse y autorreconstruirse, buscando ciertamente la autonomía y el respeto a sus fronteras. Para Rusia esta guerra ha sido demasiado cara, muy desgastante y con un aparato político pues ya también debilitado. Entonces, en el momento en que la guerra termine, lo primero que tendrá que ocurrir es el replanteamiento de la política energética hacia Europa y el nuevo planteamiento de la cadena de suministros, porque también un factor importante en todo eso es Asia, ¿no? Y como China, Corea, Japón han empezado justo lo que tú decías, ¿no?, a dejar de depender de Rusia, a abrir nuevos mercados y pues a empezar a sortear la crisis económica global de otra forma para pues no tener una afectación mayor en sus economías locales. Oye, Arlene, vamos a irnos a este lado del charco, si te parece. Ya el lunes empieza el asunto de la Cumbre de las Américas. Pues medio se ha tensado un poco la cosa por esta petición que empezó haciendo López Obrador y luego se extendió a varios presidentes del continente de invitar a todos y ya luego cada quien ve si acepta la invitación o no. ¿Qué es lo que podemos esperar de este evento que empieza el lunes? Y me tengo entendido que el tema principal que Estados Unidos está poniendo en la mesa es la migración. Así es. Mira, lo que vamos a ver en la próxima Cumbre de las Américas es un espacio que busca sobre todo llegar a acuerdos en los nuevos flujos migratorios. Es muy preocupante la situación climática que está viviendo el continente y por supuesto el mundo, pero en América Latina se está viviendo una crisis por falta de agua potable, y lo comentabas antes de que iniciáramos la entrevista. En México está ocurriendo y está ocurriendo en países de América Latina en donde la mayoría de la población y los procesos productivos dependen de la agroindustria. A Estados Unidos le preocupa que los flujos migratorios no estén no solamente previstos, sino atendidos de manera importante, porque evidentemente toda la población desplazada migrará hacia el norte y por razones que van mucho más allá de las agendas políticas, que son cuestiones climáticas. El punto central de esta reunión es lograr conjuntar los esfuerzos para desarrollar lo que rumbo a la COP27 presentará la región latinoamericana, que es una serie de compromisos para la optimización de los recursos naturales y el combate al cambio climático. De tal forma que en esta cumbre el acuerdo tendrá que ser no solamente el hacer un frente común respecto al cambio climático, sino que las economías de los países que estarán presentes busquen desarrollar de manera progresista, ¿no?, y progresiva políticas públicas para no solo contener a la población en sus países, sino comprometer los recursos que permitan el aseguramiento de la comida, ¿no?, y de la seguridad alimenticia para la región, que eso es lo que más preocupa en este momento, viendo el avance tan rápido del deterioro ambiental en el continente. Pues ya estaremos viendo qué es lo que sucede a partir del lunes. Arlene Ramírez Uresti, doctora en Relaciones Internacionales del TEC de Monterrey, gracias por estar hoy en Palitos y Bolitas. Muchas gracias a ti por la invitación, Carlos. Un saludo a todo tu auditorio. Buenas tardes. Un saludo de vuelta. Gracias, Arlet. Oigan, vamos a ir a un corte mi Dani.
Ah, no es cierto, se cancela, no es corte, no se crean. Vamos a cerrar con algo positivo, mis niños, porque la población de la tercera edad casi siempre sufre con las nuevas tecnologías, se les complica un poco entenderlo, y para tratar de incorporarlos a ser uno mismo con la tecnología, hay un grupo que decidió prepararse ante el futuro que a diario cambia y nos invade. Estos adultos mayores comparten un problema, pero también la solución. Yo mi duda es de que no puedo pasar, por ejemplo, no tengo Ya compartí otro. Eso es lo que quiero, tenerla aquí para que ya no me escuche. Desde hace 8 semanas, estas personas que conforman el Club Juventud Acumulada de Iztacalco toman clases para conocer sus teléfonos celulares. ¿Ahora qué hago? Ahora aquí nos vamos a ir a donde dice información. Le tenía yo miedo a este aparato porque no sabía cómo funcionaba. Al temor se sumaba la poca paciencia de sus familiares. Porque los hijos o los nietos, les digo, oye, fíjate que esto, ¿qué hacen? Ellos me lo arreglan y no supe ni cómo lo hizo. Y a final de cuentas no aprendo. Y aquí con él he aprendido a resolver los errores que se me van presentando en el aparato. Un día decidieron poner fin a sus preocupaciones y Eric Rubio les ayudó, pero no con cualquier clase para dar un me gusta o ver y compartir videos. Él trata de ir más allá en sus lecciones. Que ellos entiendan desde los puntos más básicos de cómo se estructura el trabajo dentro de un sistema operativo, cómo funciona un teléfono celular a través de sus componentes físicos y sus componentes no físicos. Tomar fotos, grabar videos, hacer videollamadas, guardar contactos, publicar en redes sociales y usar aplicaciones son algunos de los aprendizajes, pero el más importante es cuidar su información ante esas aplicaciones que hacen cobros irregulares y ofrecen préstamos. A veces me venían preguntas que me quedaba, yo digo, bueno, ¿por qué me llega esto del préstamo? De que otras cosas se metían y les digo, no vayan a hacer otra cosa, por eso vengo a la clase y me interesa saber. Y lo único, me gusta mucho las noticias. Uno de los mayores problemas resuelto fue que estas personas descargaban aplicaciones que robaban sus datos personales. Ya estamos hablando de que la gente está compartiendo puntos de interés dentro de las noticias de salvaguardar su información, porque ya entienden que la información que se comparte en Internet no es nada más estar, mandando fotos o dando likes. Ahora integrados totalmente con su familia, estos adultos mayores que conforman el club llamado Juventud Acumulada disfrutan de la tecnología. Es un celular bonito, hermoso, como usted le quiera nombrar, es muy bonito. ¿Por qué? Porque puedo ver a mis hijos, a mis hijas que están fuera de México, en otras ciudades, y nos vemos cara a cara. Pero don Rafael prefiere un teléfono sencillo. Para mí, lo máximo y lo mejor es este. Este no lo cambio, porque este teléfono me gasta menos crédito que este grande. Otros prefieren la tecnología. El Facebook, el Instagram, y es más agradable verlos, aunque sea en foto, a que nada más les hable por teléfono. Regresamos con más información a este reporte H. Rafael es presidente de este club y es el responsable de distribuir lo que diversas asociaciones civiles acercan de manera gratuita a estos adultos mayores. Vamos a cumplir 9 años con el club. El club se llama Club Juventud Acumulada, Iztacalco. Y bueno, desde entonces apoyamos a la gente. Además de ofrecer cursos, también regalan graduaciones de anteojos, terapias físicas y medicinas. Pero esas son nuevas historias de héroes con H. Amado Azueta, Heraldo Televisión. Güey, me llena el corazón luego ver a gente de la tercera edad intentando entrarle al rollo de la tecnología, de ver así de que, ay, ya puedo ver a mis nietos en la pantalla, qué bonito. Llora mi cocoro. Bueno, en más asuntos de la tercera edad, en Baja California se va a convertir en uno de los 10 estados que den una pensión universal
para personas con discapacidad. 759 millones de pesos van a ser destinados para este apoyo que, según números del Estado, va a beneficiar a 152,000 personas con discapacidad intelectual, auditiva, psicosocial, motriz y visual. Otro estado que también va a aplicar este tipo de programa está cruzando el Mar de Cortés, se llama Sinaloa. Acá la pensión será aplicable para personas de entre 0 y 64 años para que puedan, para que les pueda llegar 2,800 pesos bimestrales. Este programa va a estar esperando un impacto un poquito menor al del de Baja California. Van a ser 84,000 personas, lo que en total dará 595 millones de pesos. Que sí, ahora, dato cultural. Que se haya expandido el uso de este tipo de programas no es casualidad, mis niños. Durante una reunión de la CONAGO, que fue en diciembre, 29 gobernadores estuvieron de acuerdo en crear un fideicomiso para que la federación, o sea, el gobierno federal y los estados aportaran dinero a partes iguales para que se use en pensiones para este grupo de la población vulnerable. Una buena iniciativa que ya se está poniendo en práctica a nivel nacional. Oigan, ahora sí... Ahora sí nos vamos a ir a un corte, mis niños. Regresamos con más information con todos ustedes, con la homilía, como no, del día de hoy, sobre temas educativos que van a tener que reconstruirse después de la pandemia. Corte, ahorita ven. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Mis niños, les decía ayer que el tema educativo va a tener que estar en la agenda de la reconstrucción post-pandemia. Hoy les traigo el dato preciso de a cómo estuvieron los trancazos en la parte educativa durante la pandemia y los efectos que tuvo. Un estudio hecho por México Evalúa junto con el TEC de Monterrey encontró que en 2020 más de 500,000 alumnos dejaron de ir a clase. O sea, no solamente no fueron a la escuela por obvias razones, pero ya, o sea, adiós, me vale sorbete. La mayoría fue en preescolar, ¿no? Y hace todo el sentido del mundo. Si son niños que no han ni siquiera entrado a primaria, ¿cómo le haces con las clases, güey? A esa edad los mandas a la escuela, sí, para que aprendan colores y lo que quieran, pero sobre todo para que aprendan a socializar, para que aprendan y vean que hay otros niños con los que hay que convivir y sortear la vida. Decía que hace sentido, porque ¿cómo vas a tener a un pobre chamaco de 4 o 5 años enfrente de una compu, de la tele o de un iPad tomando clase? No tiene sentido. Por eso, me imagino, la mayoría de los papás retiró a sus chamacos del preescolar. El siguiente grupo que más se dio de baja fue en prepa. O sea, a los pubertos y adolescentes más les valió pinol el tema de la escuela. Y de hecho, van 3 años seguidos que baja la matrícula en prepa. En esos 3 años, 366,000 estudiantes han desertado en este nivel. La mayoría de las deserciones se concentran en 2 entidades federativas, Jalisco y Colima. Sobre lo perdido, sobre cuánto se perdió, ya estando en números concretos, esta gente, o sea, los de México Evalúa y demás, está calculando que México perdió más de 1 año de aprendizajes por el cierre de escuelas. A nivel global, el promedio fue entre 1 tercio y medio año. Bueno, pues aquí, como de que no, más de 1 año. Evidentemente, los más afectados en temas educativos fueron los más pobres, los que están en los deciles más bajos de ingresos. Y les digo que van a tener una tarea titánica frente a ellos. Esas carencias se están empezando a notar con las pruebas estandarizadas, estas que aprueban, que aplican para todos. En Guanajuato, haciendo una comparación pre y post pandemia, el número de estudiantes con menor desempeño subió 2%. Que miren, puede que no sea mucho, pero igual no debería de estar pasando. En Nuevo León, solamente 40% de los alumnos aprobaron el examen de educación media superior, o sea, prepa. La sufrieron especialmente en 2 materias, mates y ciencias. No, y déjense que eso es lo que tienen enfrente por la pandemia. Las empresas cada vez se dan más cuenta que los alumnos salen de la escuela sin los conocimientos necesarios para ser considerados como candidatos ideales para las empresas. 25% de líderes empresariales en Nuevo León dijeron que no encontraban en los jóvenes las capacidades necesarias para poder emplearlos. Entonces aquí tenemos un problema, y bastante fuerte. Porque se habla mucho que entre las generaciones que empiezan a salir de la escuela se les dificulta conseguir trabajo. Y eso parece originarse en parte porque los planes de estudio de varias escuelas a nivel privado y público son deficientes y realmente no preparan a los estudiantes para prosperar en el mercado laboral.
Menos cuando tienes niveles crecientes de deserción llegando a prepa. O sea, que ni siquiera llegas a un punto de preparación especializada como lo sería la educación superior, o sea, universidad. Tema importante para nuestro país, este asunto de la educación. Sí, la economía está para el perro y nada más no pinta para recuperarse, pero no podemos tampoco quitar el ojo de la educación. Es crucial asegurarnos de seguir formando a la siguiente generación de mexicanos que eventualmente llevará las riendas de este país. Si no se atienden las brechas que hay en la educación entre los niveles más bajos y los más altos, la desigualdad cada vez va a seguir creciendo más y más y más. Desde un punto de vista meramente político, la inversión en educación es poco atractiva porque los resultados se van a notar a largo plazo, ¿no? Y dada la miopía que caracteriza a la clase política, sobre todo en este país, no existen grandes incentivos para promover una mejoría en el mundo de la educación. Así están las cosas, mis niños. Digo, ya queda nosotros a empezar a presionar para que las cosas se den y no quedarnos con el qué hubiera pasado si, ¿no? Mis niños, corte, volvemos con el final del programa para ya liberarlos y que se vayan felices al fin de semana. ¿De qué te estás riendo? ¿De qué te estás riendo? Llega un fin de semana más. ¿Qué ver en la pantalla deportiva? No se me preocupen, Damián Martínez les dirá qué. Es viernes, el cuerpo lo sabe y el hígado también. Arrancamos con el baile que le pusieron a la selección mexicana, porque con doblete de Edinson Cavani y uno más de Mati Vecino, Uruguay nos hizo ver la triste realidad del Tri rumbo a Qatar 2022. Los valedores de Iztacalco hubieran dado más pelea. Pasamos al deporte blanco, porque el alemán Alexander Zverev tuvo que abandonar las semifinales de Roland Garros en silla de ruedas, luego de una lesión en el tobillo. Con esto, Rafita Nadal buscará su 14º título en el mítico torneo en tierra batida. Y al que parece que ya le jalaron las orejas es a nuestro querido Sergio Checo Pérez, quien mediante redes sociales ofreció una disculpa luego de que se filtraran algunos videos donde aparecía algo pasadito de copas. Y cerramos con este tremendo knockout. Vaya que le apagaron la tele a esta señora. Oigan, antes de continuar con este bello y hermoso programa, queremos reconocer a los héroes de esta semana, titanes de los Nat Sounds, caballeros de hierro de los Full Tracks, tú no, y que en esta semana nunca nos dejaron offline. Muchas gracias a todos los editores de este bello y hermoso programa, los que les traen así las cosillas que ustedes ven cuando yo no aparezco a cuadro. Eso es cortesía a los editores de este programa, lo cual les damos este es el buen Rodrigo Cantú. El buen Cantú, ahí como de que no, y ahí está como de que no. La buena Katy, ¿cómo de qué no? Ah, Pati, perdón, Katy. Perdón, al Rock Cantú. Fíjate, Cantú es el que usted está ahí desde que yo entré, güey. O sea, él editaba el programa cuando se postproducía. Hace más de 3 años, güey. Fíjate. Pati es nueva. Pati, no, o sea, no tengo el placer todavía de conocerla tanto. Pero el buen Cantú, desde que estábamos en la otra ubicación de este canal, ahí andaba el Cantú ahí rifándose en el programa. Así, papito. Oigan, bueno, entrando en materia, todo aquel que haga, ofrezca o contrate esfuerzos para corregir la orientación sexual de una persona en Puebla va a tener que pasar 3 años en la cárcel, además de pagar una multa de 19,000 pesos. Con 33 votos a favor, el Congreso local lo hizo posible y francamente me tomó por sorpresa porque Puebla es de los estados más religiosos del país. Luego ya ven que eso de la religión y los asuntos LGBT pues como que no se llevan muy bien. Este cambio en el Código Penal Estatal vino muy bien a propósito del mes del orgullo de la diversidad sexual. Ya ven que junio trata de eso. Ya luego aquí el Chisus y Dieguito están viendo cómo se van al desfile del Pride. Hasta tienen ya sus disfraces, ¿no? Sus outfits, sus ovnis, ¿no? Que ya van a andar con tanguitas de diferentes colores. Hay otro estado que igual aprovechó la efeméride, fue el vecino Veracruz. 38 votos a favor sirvieron para cambiar el artículo 75 del Código Civil para definir el matrimonio a la unión entre 2 personas.
Antes de este cambio decía a la unión entre un hombre y una mujer, pero dada la flagrante discriminación, la Suprema Corte anuló esa parte del código y le pidió al Congreso que hiciera justo lo que hizo ayer. Y con todo que había un mandato judicial clarísimo de la Suprema Corte, 4 diputados en Veracruz votaron en contra. En fin, como diría la abuela Sabina, hay maderas que nada más no agarraban el barniz. Oigan, en temas internacionales, mis niños, condenaron a una mujer en Estados Unidos por robar secretos de Coca-Cola para el gobierno chino. Ah, sí, hay espías en el mundo de los refrescos. Comprobaron que esta mujer es una espía del Partido Comunista y se llevó documentos con las fórmulas químicas para diseñar el interior de las latas. Al final fue condenada, o sea, el refresco, pues, al final fue condenada a 14 años de prisión, más 3 de libertad supervisada y una multa de $200,000 ya, por intentarse robar la fórmula de la Coca-Cola. Oigan, y el colmo de estar contra el plagio es robarse ideas de otro para sustentarlo. Padrísimo. Eso fue lo que hizo Yumi Bello, quien publicó un ensayo que trataba diferentes temas que no son relevantes para la nota, pero como su experiencia al escribir una novela, su novela debut. Es una lucha contra enfermedades mentales, ¿no? También la presión de cómo ser escritora y sus propios actos de plagio. Pero resulta que la editorial decidió retirar la publicación por lo que dijo eran inconsistencias y especialmente otro incidente de plagio en el texto. O sea, que para hablar sobre plagio se plagió otras obras, ¿no? Aquí hay una cosa espectacular, ¿no? De redundancia plagiada que, digo, luego da uno cuenta en el mundo en el que vive, ¿verdad? Oigan, y una niña logró subastar una bolsa de Doritos por más de $100,000. Después se dio cuenta que el producto que compró en la tienda era diferente a los demás porque sus papas estaban infladas. Riley Stewart, de 13 años, decidió abrir una subasta en eBay para ver cuánto podrían pagarle por estos Doritos defectuosos. Después de conseguir un comprador que ofreció $100,000, la menor del Reino Unido deshabilitó el evento argumentando que era un experimento. Hazme el favor. Al enterarse de la historia, Doritos de Australia la recompensó con 10,000 libras esterlinas. Hombre, había recaudado 100,000, el equivalente a 250,000 varos. Ahora que te digo, 250,000 varos por una bolsa de Doritos no está nada mal, pero ya le habían ofrecido 100,000. No la frieguen. Bueno, mis niños, oigan, gracias por tolerarnos una vez más y recibirnos en sus casas. Estaremos de vuelta el lunes, que por cierto, el fin de semana van a haber programas especiales por las elecciones en 6 estados. Va a haber todo el domingo, vamos a estar, mira, al pie del cañón con programas especiales. Un servidor se va a ir a Chetumal, allá en Quintana Roo, y desde ahí, mira, esto es un micrófono, porque vamos a estar reportando desde allá. Nos vemos el lunes. Pásenla chido.